¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal, Dios os bendiga. Dando seguimiento a la serie ¿Quién es Jesús? Hoy estaremos reflexionando en el libro de Lucas. Y en el libro de Lucas, Jesús es el Hijo del Hombre. Dice así la palabra de Dios: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. El Evangelio de Lucas fue escrito por Lucas, y Lucas era médico y gentil. Y gentil es aquella persona que no era judía, ¿no? Que no era israelí, es decir, que no pertenecía a la nación de Israel. Y este libro ele fue escrito justamente para mostrar que Jesús era el Hijo del Hombre que había venido para salvar el mundo del pecado. Pero ¿por qué llamamos a Jesús el Hijo del Hombre? Esa expresión, ¿no? Ese título dado a Jesús como el Hijo del Hombre aparece 89 veces en el Nuevo Testamento. ¿Pero qué significa eso? En primer lugar, es una referencia a la profecía en el libro profético de Daniel, donde relata la visión del Hijo del Hombre que llegaba con las nubes a todas las naciones y que éstas le servían. Y cuando Jesús usaba esta frase era para referirse a él mismo. Él se estaba adjudicando la profecía del Hijo del Hombre y estaba proclamándose como el Mesías, el prometido, que vendría a salvar al mundo del pecado. Y en segundo lugar, esa expresión, ese título, el Hijo del Hombre, es porque Jesús se hizo hombre. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Y lo hizo para identificarse con nosotros. El Hijo de un hombre es un hombre. Aunque Jesús es fruto de un milagro, ¿verdad? Porque creemos que María concebió Jesús por medio de un milagro, de una obra del Espíritu Santo, como dice la palabra. Entonces, el Hijo del Hombre indica que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo. Y es interesante porque eso aquí aparece en un contexto muy interesante y dice que es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Y es impresionante como eso pasó en la vida de Jesús. Jesús fue rechazado, Jesús fue humillado, Jesús fue desacreditado muchas veces la gente lo menospreciaba, ¿verdad? En algunos momentos por religiosos, otras veces por su propio pueblo, es decir, los judíos. Y aparte de eso, él fue acusado de una manera injusta porque no se comprobó nada de ninguna de las acusaciones, tanto que Pilato lavó las manos. ¿Os acordáis? Entonces, ¿por qué todo eso era necesario? Porque dice más adelante, es necesario. Era el cumplimiento de las profecías en el Antiguo Testamento. Se hablaba que el Hijo del Hombre, que el Mesías vendría y que era necesario padecer y pasar por muchas cosas. Y aquí la parte más importante que dice es necesario. O sea, significa que todo eso hacía parte de un plan. No es que Jesús fue pego por sorpresa. No. Jesús sabía exactamente lo que tendría que pasar. Y sin embargo, lo pasó y dice la palabra que él fue obediente hasta la muerte de cruz. Y él lo hizo para que tú y yo hoy pudiéramos tener salvación. Pudiéramos ser salvos de nuestros pecados, de nuestras propias maldades. Pero el texto no termina por ahí. Dice que al tercer día, él también
resucitaría. Y así fue. Cuando las mujeres aparecen en el sepulcro, porque cree que todavía Jesús está allí, y era un domingo, las mujeres fueron a la tumba de Jesús y algo impresionante, increíble había pasado. Jesús no estaba allí, porque Jesús había resucitado. Jesús apareció una y otra vez para demostrar a los discípulos, a aquellos que creían, que Él había dicho la verdad y que por lo tanto Él cumplió todo su ministerio y toda su palabra, que Él había de resucitar. Y así fue. Creemos que hay un Dios, un único Dios, creador de todas las cosas, y que todos nosotros somos su creación, pero nosotros decidimos hacer lo malo ante sus ojos, y es lo que se llama pecado. La Biblia enseña que la humanidad entera se apartó de Dios a partir del pecado de Adán y Eva. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice Romanos 5:12. En la antigüedad, cada vez que uno pecaba, honraba para pedir perdón a Dios y ofrecía sacrificios. La sangre de un cordero al morir era el símbolo de esta limpieza de este pecado, ¿no? De la expiación, para que nuestros pecados fueran borrados a través de ese sacrificio. Sin embargo, la maldad se fue multiplicando y Dios envió a Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dice la palabra, ¿verdad? Y por esa razón es que se dice que Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Porque fue necesario que Él viniera a este mundo, se hiciera hombre, fuera fiel hasta la muerte y muerte de cruz, pero que al tercer día resucitó. Y es por esa razón que Jesús es el Hijo del Hombre, aquel que vino a salvar a muchos, salvar a mí y a ti, aunque pasó por muchas cosas, que pasó por muchas cosas y sufrió el dolor de la muerte de cruz, pero que al tercer día resucitó. Y es por esa razón que estamos aquí hoy, hablando de que hay esperanza en Cristo, porque el Hijo del Hombre que vino a salvar a muchos. ¿Quieres tú conocerle? Yo no sé cómo está tu vida, pero quiero recordarte una vez más que no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado por Jesús. Y que solamente a través de Él tú puedes tener vida en Dios. Esa comunión que fue rota por el pecado. Y recuerda, si tú tienes alguna duda, alguna inquietud, escríbenos aquí abajo. Estamos aquí para declarar que Jesús es el Hijo del Hombre. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.